Bienvenidos a Momentos con el Más Allá. Yo soy Abel Bernardo y hoy estamos transmitiendo directamente desde aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, a todos los rincones del planeta. Hoy tenemos una invitada muy especial que llega directamente desde Buenos Aires, Argentina. Y su nombre es Claudia De Vincenzi, que es licenciada en Psicología Clínica, especialista en terapia de regresión, formadora internacional de terapeutas en terapia regresiva y presidenta de la Asociación Internacional de Terapia de Vidas Pasadas y Terapia Regresiva. Y aquí está con nosotros. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Placer estar en tu programa y con todo tu público, una alegría este contacto y esperemos que sea provechoso para todos. No, el placer es nuestro. Realmente es una alegría poder estar aquí contigo en esta charla para poder aprender mucho sobre lo que vos haces, lo que vos sabés y lo que querés transmitir a nuestra audiencia y a tu audiencia que te sigue por todo el mundo. Y bueno, mira, la verdad que tengo tantas preguntas, pero una de las preguntas que tengo aquí para preguntarte es, o para comenzar esta entrevista, es, ¿qué te motivó para especializarte en terapia de regresión? Bien, bueno, como tú sabes, yo soy licenciada en psicología hace más de 37, 38 años ya, y en algún momento me di cuenta que la terapia psicológica me quedaba corta, sobre todo cuando había sufrimiento, cuando había muertes, cuando había miedo a la muerte, había algo más. Y ahí entonces es donde me empecé a especializar en lo espiritual, ¿sí? Entendiendo que no solo somos una mente o un cuerpo, sino que además somos un espíritu o un alma que a veces sufre. ¿Sí? La idea es entender que los dolores están en el alma y ahí era donde me tenía que redirigir para potenciar el efecto terapéutico en mis pacientes. Y bueno, fui adentrándome en terapia regresiva, en terapia transpersonal, buscando esto, buscando sanar no solo la mente y el cuerpo desde la terapia psicológica, la cual amo, sino también el alma, ¿sí? Porque finalmente, cuando las terapias no dan resultado, es porque los dolores están en el alma y es allí donde nos tenemos que dirigir. Y bueno, me fui especializando en diferentes, en chamanismo, en terapia regresiva, en un montón de herramientas, pero la terapia regresiva es la más profunda que existe. Por eso ahí es donde fui a seguir estudiando, especializándome. Y bueno, hoy tengo la suerte no solo de tener más de 5.000 regresiones hechas y un montón de gente feliz con esta terapia, sino también de formar online internacionalmente a gente en esta terapia, ¿no? Para que pueda expandirse este conocimiento y seguir sanando almas. Así que muy feliz por esta terapia que es maravillosa. No se puede creer lo que ocurre en las sesiones y el efecto terapéutico de la misma. Bueno, realmente me parece súper interesante. ¿En qué se diferencia la terapia de regresión que ustedes o que tú practicas eh, y comparándola con otras modalidades, con otro tipo de terapias? Bueno, uno sabe que, por ejemplo, si uno trabaja con un paciente, yo te hablo desde la psicología, que es lo que yo manejo, que es mi profesión. Cuando uno hace un tratamiento psicológico, uno va hablando con el alma, ¿no?, de esta persona y tú pones, dice, bueno, todos los lunes de 4 a 5 tenemos sesión. Pero ahí vas a trabajar el presente, lo que le pasa a la persona, los conflictos, pero en algún punto no terminamos de llegar al origen, sobre todo si el dolor está en el alma. Entonces, a través de una regresión, vamos a tener una entrevista psicológica para evaluar de todas las opciones cuál es el problema del paciente, pero después vamos a ir directamente a ese problema. Tú imagínate una pared con una humedad. La mayoría de las terapias van a reparar esa pared, la van a pintar, le van a sacar lo mojado, pero pocas van a llegar a ese caño roto que está produciendo la pérdida. Y la terapia Entiendo. regresiva yo veo que es como atravesar esa pared e ir a buscar el origen de todos los problemas que tiene el paciente. Tú tienes que pensar que cuando un paciente viene a la sesión viene con un síntoma, sea miedo, sea angustia, sea que está bloqueado en la abundancia. Entonces, ese es el alma que está diciendo que en algún tiempo y en algún lugar se quedó trabada, se quedó atrapada en una experiencia traumática. Esa experiencia traumática se va a transformar en síntoma
en miedos, en angustia, en no merecimiento. La sesión, por ejemplo, que tuve hoy fue fantástica porque el alma pudo, estaba en una existencia anterior, esta alma, y es, Ujú. no merezco lo bueno, me tengo que castigar, me siento culpable por lo que hice. Y eso que hacía, una vida de sacrificios, una vida de tristeza, una vida donde nada fluye, donde el dinero no alcanza, donde hay muchas enfermedades, era la misma alma que se estaba castigando. Eso yo puedo acompañar desde la terapia psicológica a la persona y ayudarla muchísimo, pero la culpa que tiene el alma solo la puedo trabajar a través de terapia regresiva. Y ya esta persona, cuando terminó la sesión, era otra, el estado de liviandad, de lo que sentía en el cuerpo era completamente diferente. Por eso es tan importante esta terapia y es complementaria, obviamente, porque eso no significa que uno no pueda seguir haciendo su tratamiento psicológico, pero una regresión va a ser como potenciar y empujar al alma de esa persona 2 años por lo menos en el tiempo de terapia, solo con una Wow. sesión. Así No, que la ujú. combinación es maravillosa. No, es increíble, es increíble. Yo personalmente he tenido terapia psicológica porque es muy común en Argentina cuando vivía por ahí ir al terapeuta y tratar de solucionar problemas que generalmente suceden en la infancia y Claro, uno los va trabajando porque la infancia te marca mucho tu vida. Pero nunca, exacto. pero nunca pensé, Claudia, nunca pensé que una vida anterior que hemos tenido influencia en una vida presente. ¿Me puedes explicar un poquito sobre eso? Sí, digamos, para que quede, esto es una charla, no, no quiero, digamos, no voy a hacer una formación, pero básicamente lo que me Ok. gustaría explicar es el concepto de atrapamiento del alma. El alma va a quedar atrapada en una experiencia traumática. Esa experiencia traumática puede ser en mi niñez, como tú dices, puede ser en mi adolescencia, puede ser en la adultez, puede ser cuando estoy en el vientre de mi madre, o incluso puede ser en una existencia anterior. Entonces, nosotros no es que llevamos a la persona en un estado de regresión o de conciencia expandida a una vida pasada. Nosotros llevamos a un paciente al origen de su síntoma, sea tristeza, sea miedo, sea bloqueo con el dinero, sea angustia en las relaciones de parejas. El alma a veces va a aparecer en una experiencia de niñez, porque la niñez tal vez es la responsable del síntoma que tiene ese paciente, pero a veces Ujú. va a aparecer en un espacio entre vidas, a veces va a sentirse en el útero de la madre, o a veces se va a sentir que está en otro tiempo y en otro lugar, y ahí es donde uno puede decir hice terapia de vidas pasadas, pero en realidad no importa dónde el alma está, lo importante es entender que hay un origen y hay un patrón que quedó sin resolver. Si, por ejemplo, mi alma en una niñez, voy a tomar la niñez que es lo que a ti te interesó, si en la niñez tal vez mi padre o mi madre no me dio el amor que merecía o me hizo sentir no merecedora o me hizo Ujú. sentir abandonada, hay una parte de mi cerebro, de mi alma, de mi inconsciente, pon el nombre que tú quieras, que va a creer que el abandono es lo que ocurre en el vínculo con el otro. Eso es una creencia inconsciente limitante que va a estar adentro de mi cerebro. Yo ni siquiera tal vez la tengo consciente, sobre todo si no he hecho terapia. Si hice terapia, tal vez la sé, pero no la puedo arreglar. Mucha Ujú. gente hace terapia y entiende el porqué, pero su vida no cambia. ¿Cuál es la diferencia? Que a través de una regresión yo voy a ir específicamente a esa área del tiempo donde ese niño no se siente querido y voy a arreglar ese inconsciente. Es como si entrara, le sacara toda la carga emocional y dejar ese inconsciente como sin peso, sin carga emocional, porque si no, uno repite patrones. Si hay una parte mía que cree que en el vínculo con el otro se sufre y el otro tarde o temprano me abandona, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, puede pasar que yo me relacione con todas personas que tarde o temprano me van a abandonar. Y son esas personas que digo, mira, tengo 50 años y si bien tuve 2 o 3 parejas, acá estoy sola a los 50 años, no pude tener familia. O puede pasar lo contrario, que yo me relacione con personas y que yo termine abandonando para no ser abandonada. Como sea, el abandono va a existir y voy a sufrir y voy a repetir patrones que no sirven y voy a llevar sufrimiento, no voy a poder resolver. Y aunque haga terapia, mi niña o esa parte que está atrapada tal vez en el vientre de mi madre cuando mi madre me quiere abortar o en una vida Ujú. pasada, nunca va a confiar. Yo he escuchado a veces creencias limitantes en no se puede confiar en nadie.
Hay creencias limitantes que son terribles. La gente te engaña. ¿Para qué te vas a enamorar si el otro tarde o temprano te va a lastimar? Y esas creencias funcionan como mandatos inconscientes que pueden ser conscientes en el momento de la terapia o no, pero no se resuelven. Entonces, la terapia regresiva va a ir a hacer consciente esas creencias limitantes y a cambiarlas, de forma tal que hoy se sabe desde las neurociencias que sacamos un evento, un recuerdo, le sacamos esa carga emocional y se vuelve a poner ese recuerdo como en una computadora, que es el cerebro, pero sin ¿Ok? carga emocional, libre, para que realmente haya un antes y un después. Es una maravilla esta terapia, a mi modo de ver, es la terapia del futuro. Yo No pienso que sí. importa la creencia del paciente, hay un antes y un después. Es como un desbloqueo en alguna medida. Uno está Claro, sí, bloqueado, no puede avanzar en forma personal o psicológica y qué sé yo, de repente con la terapia que vos haces y la que vos enseñás a tus colegas, se produce un cambio que, como vos decís, mucho más rápido que una terapia que puede durar años y no exacto. siempre funciona, ¿no? Y aparte lo interesante es que también se puede trabajar online. La pandemia, si bien fue dolorosa en muchos aspectos, trajo Ujú. algo que es esto, ¿no? Salimos y apareció el online. Y hoy yo te diría que no importa dónde la persona vive, yo trabajo online, no trabajo más presencial, aunque vivas a 3 cuadras de mi consultorio. Yo atiendo online a todas las personas, ¿por qué? Porque cuando la persona cierra los ojos, dejó de estar en el presente y está en otro tiempo y en otro lugar. Entonces no importa dónde esté el cuerpo en ese momento, el alma va a ir directamente a la niñez, a la adolescencia, al vientre materno, o sea, va a estar en otro tiempo y en otro lugar, en un estado de conciencia expandida. ¿Qué significa conciencia expandida? Es que por un lado voy a ser Claudia, pero por otro lado voy a ser Claudia de niña, Claudia en el vientre de mi madre, Claudia cuando tenía 15 años, Claudia tal vez en una vida pasada con otro cuerpo, en otro lugar, en otro tiempo, incluso siendo hombre, ahí el alma va a sanar, va a resolver y como Claudia, esa parte de mi cerebro va a entender cuáles son los bloqueos que hasta el día de hoy tuve y la Ujú. forma también de resolverlos, porque acá es lo interesante, no solo accedemos a esa información, la resolvemos. ¿Sí? Por eso hay un antes y un después. Y después puedo seguir con mi terapia psicológica o con las otras terapias que haga, porque esto complementa, esto potencia. No quiere decir que por hacer esto dejo lo otro. Se puede hacer inclusive todo en paralelo, pero cualquier terapeuta, después de que su paciente haga una revisión, va a decir, ¿cómo avanzó? ¿Qué bien? ¿Qué hiciste? Los mismos terapeutas preguntan, ¿qué pasó? ¿Hiciste algo? Porque se dan cuenta que el paciente que llega es otro, como que hay No, otro sí. grado de conciencia y de evolución. Y Claudia, en el caso que una persona tenga alguna dificultad, algún problema y que no lo puede resolver con una terapia normal, o sea, las terapias que hay en este momento, ¿cómo te pueden contactar a ti para empezar una terapia contigo? Bien, directamente me pueden hablar por WhatsApp. No sé si tú lo quieres pasar al 54 911 50 60 27 11 o si no me pueden contactar también por Instagram @terapia.regresiones o simplemente ponen mi nombre en la web, en el Google y va a aparecer o mi Facebook o mi Instagram o mi página web. Me acuerdo que en el pasado me crucé con gente que se dedicaban a rezar para sanar el alma de una persona que tenía cáncer. Y eran gente de la iglesia, ¿no? Tenían un grupo y rezaban. ¿Qué sucede? Y tengo entendido que la persona que tenía cáncer clínicamente, se veían las radiografías, después de varias semanas, tengo entendido, el cáncer desapareció y se lo mostraron al doctor y el doctor no podía creer lo que había visto. Obviamente parecía un milagro, pero la gente había rezado y de repente proyectado una energía sanadora a esa... ¿Qué te parece? ¿Qué opinas sobre esto? Yo soy abierta a todo y pienso si el alma sana, todo va a sanar. Fíjate, por ejemplo, esto.
para esta persona, hombre, mujer, no importa, ¿no? Estaba enferma. Tal vez la base de esa enfermedad era no Ujú. soy querida, no me siento querida, a nadie le importo. Cuando de pronto toda esa energía amorosa, ¿no? Que reza para mí, que reza para que yo me salve, para que mi cuerpo sane, tal vez a nivel inconsciente o a nivel álmico me hace sentir querida, me hace sentir que valgo, me hace sentir que importo, y yo mismo me sano por esa energía que me hace sentir que soy importante y que me recuerda que yo también merezco. Entonces, el inconsciente es tan, o el alma, tan amplio. Obviamente, cualquier energía positiva que venga hacia nosotros y amorosa es sanadora, pero también yo considero que hay algo dentro de esa persona que, así como se enfermó, en la conexión con el amor también decidió sanar. Yo creo que un poco es la energía que le vino, pero también esa alma se permitió por alguna razón sanar. Algo se activó, algo cambió. Tal vez el alma se dejaba morir porque no se sentía amada y recordó que es amor. Yo creo que es un 50 y un 50, pero bueno, digamos, yo creo que no sabemos nada todavía del universo, estamos aprendiendo, ¿no? Pero Ujú. obviamente cualquier energía positiva siempre va a sumar, nunca va a restar. El amor siempre suma. Si hay un montón de gente que reza para mí, esa vibración amorosa claramente me hace bien. Entiendo. Sí, y somos energía, Exacto, somos parte del claro, universo. En este claro. show, sí, no, sin duda, Claudia. Y qué interesante todo lo que estás contando. Y seguramente mucha gente está escuchando este show y les pedimos que no se olviden de dejar un mensaje para la licenciada Claudia de Vincenzi, que hoy tenemos el placer de estar conectados con ella para aprender de este tipo de terapias y tenemos el placer y el orgullo que es Argentina y al mismo tiempo poder aprender de una licenciada en psicología que ha trabajado por muchísimos años. Y contame, Claudia, sobre tu carrera como profesional. Bueno, como te decía, hace 37 años ya que me recibí de licenciada en psicología, mucho amor, con muchas ganas de ayudar y realmente, bueno, después de tantos años, estoy feliz con este camino transitado, con los cientos de mensajes que a veces me dejan en las redes. Y bueno, y vamos por más. Por eso te decía que también formo terapeutas en esta terapia, porque la idea es expandir esta maravillosa terapia y llevar luz. Yo siempre digo que los terapeutas de regresión son seres que primero se iluminan para después poder iluminar a los demás. Así que es fantástico. Y bueno, esta terapia está creciendo por lo maravilloso de sus resultados también, ¿no? Cuando tú atiendes un paciente, ese mismo paciente está tan contento con lo que ha experimentado como alma y con su sanación, que es el mismo paciente el que te va a mandar a la madre, al padre, al hermano, al hijo. Entonces, un terapeuta de regresión siempre es alguien que está trabajando mucho, ¿no? Por Ujú. justamente todo este trabajo tan maravilloso que hacemos con las almas. Entiendo. Hay muchos terapeutas que se dedican a la regresión, terapia de regresión en Argentina y en el mundo, que vos Sí, sepas. cada vez hay más, cada vez tenemos más personas. Yo todos los años en la formación, cada vez tengo más gente, a veces directamente tengo que abrir otro cupo porque el grupo se llenó. Seguimos experimentando esta gran sanación. También hacemos programas de investigación, juntamos, ¿no?, resultados de varias regresiones para ir también transformando la técnica, desarrollando técnicas nuevas. Eh, Esta terapia se está expandiendo día a día, pero es una terapia vieja ya, no es una terapia que comenzó. Lo que pasa es que cada vez va teniendo más adeptos independientemente de las creencias, porque no importa la creencia de la persona. El alma sana y el paciente siente un antes y un después independientemente de las creencias. No importa que la gente crea en la reencarnación o que crea que no existe el alma o que existe, es el que viene a terapia es un paciente que busca evolucionar. Si yo voy a verte a ti como terapeuta y tengo miedo, yo quiero que me saques el miedo. No me interesa si existen las vidas pasadas, si no existen, no está en juego eso. Yo Ujú. busco que me ayudes a disminuir mi miedo. Y como eso ocurre, estoy agradecido. Así que no es importante las creencias de la persona para esta terapia.
¿sí? No tiene nada que ver. Yo jamás le pregunto a un paciente cuáles son sus creencias. Simplemente voy buscando ese síntoma que me va a llegar a la experiencia responsable que tengo que arreglar, independientemente de las creencias de la persona. Buenísimo. Claudia, tengo unas preguntitas más y después lo que le queríamos decir a la audiencia, que este tema da para más. Y vamos a seguir hablando con la licenciada Claudia de Vincenzi, que hoy está aquí con nosotros, eh, porque podríamos hablar por horas, pero vamos a dividir este show, eh, este segmento que tenemos, que se llama Momentos con el Más Allá, y hoy estamos con Claudia en varios episodios, porque Claudia va a hablar de muchas otras cosas más. Y si ustedes tienen alguna sugerencia, por favor, envíenos un mensaje o déjenlo. Si tienen algunas dudas, preguntas, obviamente también déjenlo en este video, porque nos tomaremos el tiempo de responderle y conectarnos con Claudia para responder y aclarar esas dudas que tienen ustedes. Claudia, tengo una pregunta acá que alguien me pregunta que dice... Claudia, ¿ha observado algún patrón común en las experiencias de regresión de sus pacientes? Sí, el patrón común siempre es creencias limitantes, ¿sí? Lo que pasa es que van cambiando las creencias. No merezco, no soy lo suficientemente buena, nadie me quiere, eh, siempre todo me cuesta, todo es un esfuerzo, no tengo alegría. Entonces, independientemente del patrón, justamente hay una entrevista psicológica donde yo voy a evaluar al paciente y voy a ver, bueno, ese paciente en particular, ¿cuáles son los bloqueos que tiene? Entonces, no me importa si es igual al de la semana pasada. Para mí, cada experiencia y cada paciente es único y voy a, digamos, implementar la mejor terapia para esa persona. Es como que la voy a construir para esa alma, ¿sí? Independientemente si es parecido al de la semana pasada o el de hace un Ujú. mes. Yo, digamos, me olvido de eso. ¿Qué es lo que tu alma necesita sanar? ¿Cuáles son los bloqueos que hoy no te permiten en el presente disfrutar de toda la alegría, de todo el bienestar y de toda la abundancia que mereces en todas las áreas de tu vida? Y ahí voy a empezar a buscar esos bloqueos, esos patrones, y voy a elegir la mejor regresión para esa persona en ese momento, La terapia de independientemente regresión, de otras. discúlpame, entiendo. Eh, la mejor terapia de regresión para esa persona, dijiste vos. Claro, porque hay más de 7, 8, 10 regresiones que yo puedo hacer. Por eso no es siempre igual el tratamiento. Va a depender del paciente. Por eso es muy difícil. Patrones de sufrimiento siempre, pero después tienen sus detalles, ¿no? Hay gente que sufre en la pareja, hay gente que sufre con el dinero, hay gente que sufre con el cuerpo, tiene Ujú. enfermedades, hay gente que sufre con el otro, en el vínculo con el otro, hay gente que lleva el sufrimiento al trabajo, hay gente que tiene el sufrimiento en la familia, hay gente que lo lleva a una pareja, por eso hay tantos problemas como personas en el mundo. Por supuesto, no, sin duda, sin duda. Y la terapia de regresión, ¿siempre funciona o has tenido casos que de repente no funciona? ¿Y por qué no funciona? Si es que no funciona, o funciona siempre. No, él siempre funciona porque el alma tiene un bloqueo, cada sesión va a desbloquear ese Ajá, bloqueo. Entonces es imposible que no funcione. Lo que sí es importante, siempre digo, atenderse con un profesional bien formado, ¿sí? Porque a veces me encuentro con gente que hace regresiones leyendo un libro y entonces sale a hacer regresiones, o gente que tal vez se forma en una charla de una tarde, ¿no? Yo a veces veo y me pongo triste porque veo formate en terapia de regresión comprando este video de $20. Yo me angustio, digo, qué barbaridad, digo, pobre la gente que se atienda con este terapeuta que compró un video que dura 40 minutos de $20 y se puso a hacer regresiones. Entonces, mi consejo en general es que cuando se van a atender con un terapeuta, que se fijen que el terapeuta esté bien formado, que realmente tenga una formación seria y profesional, ¿sí? ¿Para qué? por Para que supuesto. realmente la regresión tenga un efecto terapéutico, porque sí puede pasar que en ese caso no es que la terapia de regresión falla, el que no está bien formado es el terapeuta y ahí entonces no hay un efecto terapéutico. También Exacto, cabe sí. aclarar, esto que me estás Ujú. preguntando, hay mucha gente que dice, yo hice una regresión. Sí, fui a una vida pasada y vi que era un esclavo y volví. Ok, eso es una regresión. Ahora, ¿qué efecto terapéutico tuvo? Ninguno.
simplemente bajaste información. Entonces, terapia de regresión significa que el alma también haga un trabajo de sanación. No solo veo que mi mamá me abandonó y vuelvo. No, no. Trabajo, entiendo, resuelvo. Hay realmente un efecto terapéutico. Si hay un profesional bien formado, siempre va a haber un efecto terapéutico en una sesión de regresión. Entiendo. Eh, Muy bien, muy bien. Esta charla es sumamente interesante, Claudia. Tengo un par de preguntas más y después nos vamos a despedir de esta Dale, fantástica para otra entrevista vez. con Dale. Claudia. Sí, porque realmente yo creo que no hay mejor persona para hablar de terapias de regresión que Claudia. Como lo dijo Claudia, el terapeuta que te va a proveer terapia, te va a ayudar para sanar, tiene que tener una formación profesional. Y Claudia, sin duda, tiene 37 años o más de experiencia como psicóloga, como licenciada en psicología. Y lo que ella realiza es primero hace un diagnóstico, una evaluación para determinar que la persona que tiene un problema, ya sea físico o en su alma, eh, que pueda llegar al punto de sanación, pero basado en un buen diagnóstico. Y eso es muy, muy importante, Claudia. ¿Crees que la terapia de regresión puede ser útil para la evolución espiritual o el crecimiento personal? Sí, sin duda, porque justamente entender que no solo somos una mente o un cuerpo, sino que somos espíritus que estamos teniendo una experiencia humana, ya me coloca desde otro lugar. Eh, Hay un taller que yo doy muy hermoso de una sola tarde que se realiza online que se llama El propósito del alma o la misión de vida. Y parte de ese taller, ¿no? Que incluye una regresión al espacio entre vidas, tiene que ver con que entender que estamos en eterno aprendizaje y en eterna evolución, que cada circunstancia difícil forma parte de nuestra evolución. Si empezamos a entender eso, las circunstancias difíciles van a aparecer como lo que realmente son, oportunidades para crecer y para evolucionar. Y ahí también me voy a hacer cargo que soy un espíritu y que esta experiencia humana tiene que empezar a ser perfecta. Por eso la conexión también con el propósito, con la misión de vida, sin duda es un trabajo de espiritual y obviamente si el mundo estuviera lleno de personas o de espíritus felices, no existirían los terapeutas ni los psicólogos. Así que de alguna forma es poner un granito de arena para que, bueno, nuestra espiritualidad aparezca, se desarrolle y entendamos que somos un alma habitando un cuerpo, mucho más que una mente o que un cuerpo, ¿no? Es una integración, una unidad perfecta. Así que sí, sin duda. Sí, no, es verdad. Acá en este programa Momentos con el Más Allá, que es un segmento de momentos en YouTube, hablamos sobre eso. Hemos entrevistado y continuaremos entrevistando a gente que se llaman mediums o tienen la habilidad de conectarse con los espíritus que han pasado a otro plano. Eh, Hemos entrevistado ya a varios mediums y seguiremos entrevistando porque, no sé, pensamos que la conciencia trasciende cuando pasamos al otro plano y esas personas tienen esa habilidad y realmente esa habilidad de conectarse con ellos, que no desaparecen, sino que están. Y según tengo Sí, entendido, ellos saben que estamos acá, se tratan de comunicar de claro, alguna manera o de la claro. otra, pero vos, Claudia, en particular, tratás al alma que está acá. No, no, no. En la terapia regresiva, por eso digo que podemos seguir encontrándonos. La terapia regresiva oh, tiene muchas aristas. Vos trabajás con las almas y cuando yo trabajo con un alma que ok. necesita ayuda, no importa si tiene un cuerpo vivo o un cuerpo que ya se murió. De hecho, muchas veces, por ahí no es un tema hoy para desarrollar, porque y fíjate que en mi formación yo estoy 4 clases hablando de este tema. No, no, Y entiendo. Y cada vamos a clase hablar dura mucho de 4 esto. horas. Hay almas, a veces el paciente llega con síntomas y el síntoma no tiene que ver específicamente con el paciente que nos está consultando, sino con un alma familiar se ha quedado en conexión con nuestro paciente que tiene un cuerpo vivo y hay Ajá. un problema de interferencia y a veces lo que tenemos que hacer en la sesión de regresión es elevar el alma de aquel ser fallecido
tal vez porque nuestro paciente no lo está dejando ir o porque esa alma no se quiere ir. Y una vez que podemos hacer ese trabajo, no solo estamos ayudando al alma que se elevó, que ya no tiene cuerpo, sino que realmente el síntoma del paciente desaparece. Eso se llaman casos en regresión. Hay una regresión específica donde vamos a trabajar con estas energías que aparecen en el campo vibratorio de nuestro paciente que tiene un cuerpo vivo. ¿Sí? Eso aparece en el trabajo de regresión. Cuando yo llevo, por ejemplo, a un paciente al origen de su tristeza, tal vez ese paciente va 3 años atrás cuando la abuela se murió, tal vez por depresión, o el tío se suicidó. Y el alma del tío está ahí en vibración con nuestro paciente. Aparece, por eso te digo que es la terapia más profunda que existe. No, Eso no sin lo duda, trata la psicología convencional. sin duda, sin duda. Ahora que te estoy escuchando, yo te digo, eh, además de lo que hago, que soy productor de video, producción, estoy en el tema de la salud. Para los que me estén escuchando, yo soy kinesiólogo en Argentina, physical therapist en Estados Unidos y fisioterapeuta. Y trabajo con almas enfermas, con personas que tienen problemas serios, que están en el hospital. Y ojalá tendríamos una persona como una licenciada en psicología como Claudia de Vincenzi para poder ayudarlos. Tenemos psicóloga en el hospital que habla con los pacientes, pero no creo que se acerca a, a la, a la fuerza de tratamiento que tiene Claudia, porque, o el poder o la capacidad de tratar pacientes, porque esta terapia, por lo que veo, es mucho más profunda y va directo ahí al problema. Y yo veo pacientes que tienen mucha depresión, ansiedad, Claro, claro. este, y muchas otras cosas más. Así que realmente me apasiona mucho lo que estás diciendo. Claudia, ¿cómo podemos saber si las experiencias de regresión son recuerdos reales de vidas pasadas? No importa tanto, digamos, eso, porque no importa lo que el paciente siente, si cree que fue su imaginación, si cree que fue un recuerdo, vos vas a ir al origen de un problema. Y lo que el paciente quiere es que le resuelva su problema. Si alguien tiene depresión, lo que busca es que tú le resuelvas la tristeza. Si pasa una semana de la regresión, 10 días, y esa persona te dice realmente me cambió la vida, siento alegría, tengo una energía que no tenía hace varios años, volví a ser, como me escriben a mí, la joven que era, con la energía y con las ganas de cuando tenía 20 años. ¿Qué importa que el paciente después crea si fue real, no fue real, fue su imaginación? Como profesional de la salud, yo voy a curar un síntoma, no necesito que el paciente crea o deje de creer. Tampoco al paciente le importa. Si yo voy a verte a ti como kinesiólogo y tú me sacas el problema que tengo y no me duelen más los hombros, no me interesa qué hiciste o qué hiciste o cuál es la técnica. Yo te agradezco tu trabajo. Ni siquiera Lógico, voy a decir o va a dudar lo que me puso o el aparato que me puso o la crema que me puso. El paciente no llega a esa. El paciente te consulta por un síntoma y lo único que quiere es que vos le saques eso. Esa tristeza, solución. esa Ellos angustia. buscan solución. Exacto. No Entonces, importa el... no es Sí, importante si fue un recuerdo, si realmente conecté con una vida pasada, si fue mi imaginación. No, ¿qué pasó con mi síntoma? Y ahí es donde hay un antes y un después. Obviamente, si tú me preguntas a mí, después de tantos casos que he visto, más de 5.000 regresiones, no puedo no creer en que el alma tiene una existencia previa al cuerpo que hoy está encarnando. Pero bueno, mi creencia no le suma ni le quita al paciente. El paciente viene por un síntoma. Tampoco le importa lo que yo crea. ¿y qué impacto pueden tener las experiencias de vidas pasadas en nuestra vida actual? Un total impacto, un 100% de impacto. Toda nuestra alma siempre está atrapada en experiencias traumáticas y ve la vida a través de esas experiencias traumáticas que no resolvió. De forma tal que si nos encontramos con un paciente que en el presente está bloqueado, cuanto más bloqueado esté en el presente, más influencia y más atrapamiento tiene el alma. Las situaciones traumáticas que no resolvimos siempre afectan mi realidad, siempre afectan mi presente. Excelente, excelente. Realmente esta charla con la licenciada Claudia De Vincenzi es espectacular, amigos. Claudia, realmente ha sido un placer estar contigo hablando sobre terapias de regresión. Realmente sos una experta
y tenés un conocimiento del tema increíble. La verdad que estoy emocionado por escucharte y apasionado, y voy a empezar a hablar más sobre el tema y no sé, si tienen preguntas, amigos, ya les dije, dejen preguntas y se les contestará lo antes posible. Claudia, ¿tenés algunas últimas palabras para hoy? No, simplemente una alegría estar con ustedes y bueno, traer herramientas de evolución siempre es bueno. Que Dios los bendiga a todos y bueno, gracias por invitarme a tu programa. Un placer ha sido. Gracias a vos, gracias a vos.